luego explicamos cuáles eran los objetivos de la topografía, que es medir distancias y medir ángulos, ¿verdad? Luego mirábamos qué es un levantamiento topográfico. Mencionábamos que el levantamiento topográfico consiste en una serie de actividades que se realizan para poder finalmente pues, tomar en cuenta las mediciones de un terreno, y se dividía en dos partes, ¿verdad? Se dividía en el trabajo de campo, que son todas las actividades que se realizan en el lugar de la medición, y por último teníamos el trabajo de gabinete o trabajo de oficina, el cual se encargaba de realizar los cálculos para luego finalmente construir un plano. Luego mirábamos que existían dos tipos de topografía, ¿verdad? Una topografía se le conoce como topografía plana, era la topografía que se basaba en imaginar, ¿verdad?, que básicamente pues el terreno, aunque sea accidentado, va a estar, digamos, considerando 4 hipótesis, y que vamos a tener en cuenta que para este tipo de topografía es para precisiones bajas dentro de un levantamiento topográfico. Decíamos que es para realizar mediciones pequeñas. Ya luego mirábamos que hoy en día la mayor parte de los levantamientos exigen alta precisión, ¿verdad? Ya que el ser humano, pues a medida ha ido pasando el tiempo, necesita tener obviamente mejores resultados, y que por ese motivo la otra topografía se le llama topografía geodésica. La topografía geodésica se basa en analizar la forma de la Tierra como un elipsoide, o sea, algo parecido a lo que estamos viendo ahorita en la pantalla. El elipsoide entonces se divide en una serie de coordenadas, así como cuando nosotros en la escuela nos decían que la Tierra estaba dividida en paralelos y en meridianos, y esas líneas imaginarias son las que ayudan a trazar mayor precisión a Tierra, ¿verdad? Entonces, en base a eso, quiere decir que se utiliza hoy en día para levantamientos de alta precisión y levantamientos que consideran grandes extensiones de tierra, ¿verdad? Luego mencionábamos que existían 4 hipótesis para la otra, para la topografía plana, que era la primera, que la línea más corta que une 2 puntos es una línea recta, es una hipótesis matemática muy cierta, ¿verdad? Luego la otra hipótesis habla de la gravedad, que es la hipótesis 2, en donde las direcciones de la plomada colocadas en puntos diferentes son paralelas. Luego mirábamos la hipótesis 3, que consistía en que todas las elevaciones, ¿verdad?, se trazan a partir del mar. Eso quiere decir que el nivel cero constituye el punto de referencia a nivel mundial, ¿verdad? Y que a partir de ahí, decíamos, todos los lugares importantes de un país se les mide en cuanto a altura para poder tomar ese punto de referencia para todos igual. Luego mirábamos la hipótesis 4, que dice que el ángulo formado por la intersección de 2 líneas sobre la superficie terrestre es un ángulo plano y no esférico. Habla de que para poder realizar mediciones de ángulo, los instrumentos entonces solamente consideran, ¿verdad?, como una especie de vista aérea, y que desde esa perspectiva no nos interesa calcular elevaciones, sino que solamente la abertura que se forma entre 2 líneas. Ok, luego que miramos el jueves entramos a ver los tipos de poligonales. Mencionábamos que existen 2 tipos de poligonales. La primera se le llama cerrada, porque el punto de inicio es el mismo punto final, ¿verdad? Y decíamos que el objetivo de la poligonal cerrada es poder delimitar un área, o sea, sirve para poder calcular y delimitar zonas, ¿verdad? Y por eso, matemáticamente, hay un montón de métodos de poder realizar estas poligonales, y existen un montón de formas de comprobación, ¿verdad?, comprobaciones matemáticas. Luego mirábamos el otro tipo de poligonales, que se les conoce como abiertas, y esas poligonales abiertas entonces sirven para poder trazar líneas y rutas dentro de los proyectos. Entonces el objetivo de la poligonal abierta es definir una trayectoria, ¿verdad?, en pocas palabras, y por lo tanto el punto de inicio no es el mismo punto final,
Por eso tenemos que no existen, en este caso, ¿verdad? No existen áreas, sino que solamente existen longitudes y ángulos. Bueno, creo que nos habíamos quedado después en que hoy íbamos a entrar a ver los métodos para medir distancia. Sí, ¿verdad? Entonces, el primero, decíamos, se le conoce como magnitud de paso. Okay. La magnitud de paso consiste en que nosotros mismos vamos a tratar, fíjense bien, de realizar un ensayo que nos permita poder conocer cuánto es el valor promedio que tenemos nosotros de nuestros pasos y así poder entonces calcular una distancia, aunque usted no tenga un instrumento de medición, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo se realiza? Decíamos que en primer lugar usted debe buscar una superficie plana. Fácil. Vamos a buscar una superficie plana, como por ejemplo un aula de clase, así como esta donde estamos nosotros, ¿verdad? O un estacionamiento, algún lugar en donde usted sepa que no va a tener problemas de inclinación, ¿verdad? Y luego vamos a medir esta distancia. Por ejemplo, imaginémonos que ustedes van a medir 20 metros, ¿verdad? Puede ser 10 o puede ser otra distancia diferente. Digamos que son 20 metros lo que usted midió. Y por lo tanto, el siguiente paso va a consistir en que usted va a caminar a lo largo de esta distancia, ¿verdad? Usted va a comenzar entonces a caminar y va a contabilizar cuántos pasos da al caminar esta distancia. Pero estos pasos tienen que ser pasos normales. Eso quiere decir que no son así como cuando nosotros medíamos las porterías en la calle, ¿verdad? Que íbamos a jugar y colocábamos los pies así, ¿verdad? Y contábamos los pasos. Esos no son pasos normales, ¿verdad? Tampoco son así, ¿verdad? Porque usted no camina así, ¿verdad? Se supone que debe de caminar de manera natural y contabilizar entonces ese número de pasos. Luego va a regresar. Probablemente el número de pasos que nosotros demos al principio puede ser que nos coincida tal vez al regresar, pero no siempre va a ser así, ¿verdad? O sea que si alguien caminó, por ejemplo, alguien caminó una vez y contabilizó, digamos, 23 pasos, dar un número. Luego de regreso, no significa que a fuerza nos tienen que dar 23, ¿verdad? Puede ser que de 24 o de 22, ¿verdad? Dependiendo qué tan similares son los pasos que nosotros demos, ¿verdad? Ahora bien, entonces vamos a calcular un promedio, ¿verdad? Usted va a decir, por ejemplo, que va a contabilizar cuántos pasos dio cuando caminó al principio, luego cuántos pasos cuando regresó, luego volvió a ir, digamos que contabilizó también eso, luego regresó, luego volvió a ir y luego regresó. Si lo hace 6 veces y lo dividimos entre 6, entonces aquí vamos a obtener obviamente ese promedio, el promedio de pasos. Ahora bien, la magnitud de paso entonces va a consistir en dividir, ¿verdad?, la distancia que realmente nosotros sabemos que esto sí lo medimos, por ejemplo, con una cinta, entre el promedio. Y con esto nosotros vamos entonces aquí a obtener un número, ¿verdad? Y ese número va a ser un número personal. Eso quiere decir, ¿verdad?, que si usted lo realiza, no necesariamente le tiene que coincidir su valor de magnitud con el de su compañero, ¿verdad? Porque se supone que los pasos varían entre una y otra persona, ¿verdad? Entonces por eso es importante que cada uno de ustedes lo haga, ¿verdad? Y que memorice este número, porque el día de mañana, si usted quiera, por ejemplo, calcular una distancia y no ande 1 metro o no ande una cinta, usted simple y sencillamente va a caminar por esa distancia una vez, ¿verdad? Ya no lo va a hacer 6 veces. Va a caminar una vez, lo va a multiplicar por esta magnitud y va a tener entonces ya un valor de distancia, ¿verdad? Puede ser que alguno de ustedes diga, yo fui a supervisar una obra, el proyecto, y era el primer día de mi práctica, y ese día pues me dijeron que
tomar en consideración, digamos, el avance de obra de una fundición, ya sea de un pavimento o de una acera, y tal vez el albañil le escondió el metro ese día porque dijo, hoy viene el practicante, entonces lo vamos a vivir. Y le va a decir a usted, por ejemplo, fíjese que yo realicé durante la semana pasada toda esta acera, por ejemplo, 35 metros de acera. Ahí usted va a notar 35. Tal vez solo hizo 30, ¿va? Pero ¿qué pasa? Si usted camina, tal vez usted dice, no ando metro, pero voy a caminar, y digamos que dio, qué sé yo, 43 pasos, y lo multiplica por su magnitud de paso, ¿verdad? Digamos que sea 0.75, por decirlo así, o 0.60. Ya lo multiplica y dice, no, si me da más o menos parecido a lo que me estaba diciendo, ¿verdad? Ya si le da menos, usted dice, no, mire, yo no ando metro, pero aquí más o menos no me dan 35 metros, ¿verdad? Usted no realizó, digamos, toda esta cantidad de obra, ¿verdad? Entonces ya puede más o menos uno tener una idea, ¿verdad? Pero si uno dice, no, bueno, le vamos a anotar lo que él diga, ¿verdad? Puede ser que le esté pagando más de lo que realmente hizo, ¿verdad? Entonces a veces sirve, ¿verdad? Poder conocer eso, ¿verdad? Magnitud de paso, tener más o menos una idea para poderlo realizar. Bien, entonces, ¿qué tan preciso va a ser eso? Va a ser preciso si usted camina de forma natural, como les decía. Si usted no lo hace de manera automática o pensando, ¿verdad? Como quien dice, la primera vez que caminé di un número de pasos y cuando usted regresa quiere que le dé así, ¿verdad? No estamos realmente realizándolo de manera precisa, ¿verdad? Entonces les decía, hagan lo posible de caminar de manera natural, ¿verdad? Como que ustedes así andan en la calle. Bien, ese es el número 1. Ok, el número 2 se le llama odómetro. El ser humano ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Entonces, al principio el ser humano empezó a medir con su propio cuerpo, decíamos, ¿verdad? Y ahí se originaron las medidas llamadas codos, pies, pulgadas, ¿verdad? Y así fue cuando el ser humano después se empezó a dar cuenta porque esas medidas no nos coincidían a todo el mundo, ¿verdad? Era diferente, por ejemplo, las características que tenemos nosotros físicamente, ¿verdad? Entonces, al medir con pasos daba diferente, al medir con codos daba diferente y así sucesivamente. Entonces luego el ser humano dijo, bueno, para poder estandarizar las medidas necesitamos entonces establecer cómo lo vamos a realizar para que a todos nos quede igual, ¿verdad? Y en base a eso entonces a alguien se le ocurrió utilizar una rueda para poder medir distancias. Entonces, ¿qué ocupamos con una rueda o cómo podemos usarla para calcular una distancia? ¿Qué fórmula tenemos que emplear? A ver. ¿Alguna idea? El odómetro es algo así, ¿verdad? Esto que estamos viendo acá, una persona que está usando justamente esto, ¿verdad? Está usando esta rueda para poder medir una distancia. Ajá. Ocupamos contabilizar el número de vueltas que da esa rueda, ¿verdad? Al ir caminando con ella, lo que nosotros hacemos es ir viendo cuántas vueltas va dando. Entonces puede ser que usted coloque una marca acá, ¿verdad? Y diga, ok, aquí voy a comenzar y voy a empezar a caminar a contabilizar el número de vueltas que da esa rueda. ¿Cuál es esa fórmula entonces? ¿Cuánto vale una vuelta de la rueda? ¿O cómo se le llama matemáticamente a eso? Se le llama perímetro, ¿es cierto? Se le llama perímetro. ¿Y quién se acuerda cuál es la fórmula del perímetro de una rueda?
o de una circunferencia, si lo queremos llamar matemáticamente. ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Y por el radio, a ver, falta algo todavía. No va al cuadrado, es 2 veces pi por el radio. Ese es el valor. Que es diferente a decir el área, ¿va? El área sí es pi por el radio al cuadrado. Pero el área no es la que ocupo yo acá, ¿verdad? El área es lo que está dentro del círculo y no me importa lo que está dentro del círculo. Yo lo que quiero saber es lo que está en la circunferencia, o sea, esto. Es diferente, ¿verdad? En pocas palabras, el perímetro es como cuando usted compra una pizza y dice, yo solo me voy a comer la orilla de queso, ¿verdad? No lo de adentro, solo lo que está alrededor. Entonces, obviamente, ¿verdad? Eso significa una vuelta. Ahora bien, esta fórmula matemática quiere decir que es una fórmula que nos permite a nosotros calcular las distancias conociendo el radio, ¿verdad? Obviamente. Y así es como los vehículos calculan distancias, ¿verdad? ¿Cuántos kilometrajes ha realizado su auto, por ejemplo? Usted va a comprar un auto y dice, vamos a ver el kilometraje. ¿Cómo sabemos eso? Porque el fabricante del auto sabe cuánto vale el radio de la rueda. Y dependiendo del número de vueltas que dio ese auto, dependiendo del número de vueltas que ha dado, es como él sabe cuántos kilómetros ha recorrido. Entonces lo mismo acá, ¿verdad? El ser humano entonces usó la rueda para empezar a medir. Ahora bien, hoy en día los odómetros son odómetros digitales, ¿verdad? Lo cual quiere decir que esos odómetros, por ejemplo, ya uno ya no tiene que ir contabilizando, ¿verdad? El número de vueltas o ponerle aquí una marca. Simple y sencillamente lo enciende y usted empieza a caminar y ya automáticamente en la pantalla le marca la distancia, sin necesidad de usar fórmula. Entonces, aquí vemos nosotros una imagen, por ejemplo, en donde se realizó una marcación en un pavimento, probablemente porque aquí todo esto se va a demoler, ¿verdad? Se construyó un pavimento, pero tal vez al realizar las pruebas en laboratorio 7 días después, o 14 días después, o 21 días después, o 28 días después, arrojaron resultados que no satisfacían los requerimientos del diseño y por lo tanto usted tiene que regresar y demoler lo que ya construyó, ¿verdad? Entonces, en estos casos, a veces en los proyectos se ocupa tal vez para poder contabilizar el número de metros lineales de un pavimento, ya sea de una acera o de un bordillo, ¿verdad? Entonces a veces ese instrumento se usa bastante en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Ahora bien, casi siempre ese instrumento se utiliza para superficies que son planas, porque si usted quiere ir a medir, por ejemplo, un terreno con un odómetro, probablemente tengamos problemas, ¿verdad? Porque obviamente, pues en un terreno que no sea plano, el número de vueltas no nos estaría dando resultados precisos. Bien, miremos el método número 3. Ok, entonces ahí dice aquí que es el instrumento más utilizado debido a su economía y facilidad de uso, ¿verdad? Porque pues la cinta es un instrumento, por decirlo así, sencillo, ¿verdad? Sin embargo, dice aquí que debe de tomarse en cuenta que al momento de utilizarlo vamos a tratar de reducir un error que se le llama catenaria. La catenaria es el error más común que existe al medir con cinta, ¿verdad? ¿En qué consiste la catenaria? Pues consiste en que si nosotros vemos la imagen que tenemos acá, recordemos que nuestro objetivo es marcar estos puntos para poderlos colocar dentro del plano o dentro de la medición que estamos haciendo. Entonces a nosotros nos interesa, siempre en topografía, nos interesa calcular
una distancia que sea totalmente horizontal. Y al momento de colocar esta distancia en el plano, no debe de ser una distancia inclinada, ¿verdad? Sino que se supone que por eso se le llama vista en planta cuando hacemos un plano, ¿verdad? Es como que sea una vista aérea y por lo tanto no tome en cuenta si un punto está más abajo que otro. Nos vamos a imaginar que todo está plano, aunque no sea así, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que aquí está la forma real del terreno, ¿verdad? Y como les decía yo la vez pasada, no debemos permitir que la cinta toque el suelo y medir la inclinación del suelo. Tenemos que hacer lo posible de ponernos de pie, calcular las distancias y casi siempre entonces se pide que existan 3 personas al realizar una medición. Vamos a tener nosotros a alguien que se va a encargar de sujetar la cinta aquí, otra persona en el otro extremo y una tercera persona que es la que más o menos tenemos nosotros la vista desde donde se encuentran ustedes. O sea, una persona que se encargue de poder verificar que la cinta no esté ni más abajo ni más arriba en uno de los extremos, sino que se encuentre totalmente horizontal. Ahora bien, la cinta casi siempre está construida de un material de este tipo, ¿verdad? Un material elástico. Y por lo tanto, este material, por mucho que nosotros querramos colocarlo de manera horizontal, no le va a pasar eso, sino que el mismo peso de la cinta hace que básicamente se forme una especie de hamaca, ¿verdad? Una curvatura. Y por lo tanto sabemos nosotros que al formarse esta curvatura, no es la distancia real la que nosotros tenemos al medirla y al colocarla dentro del plano. Entonces hay que tener cuidado porque si estas distancias nos dan mayores, probablemente al construir tengamos esas discrepancias, ¿verdad? Si nosotros vemos en un plano, por ejemplo, que aparece una distancia de 10 metros y a la hora de construir vemos que tiene 9,70, 9,80, nos va a hacer falta los 20 centímetros, ¿verdad? Por ejemplo, para poder hacer un diseño, para poder colocar un mueble, para poder distribuir ese espacio que realmente no está, digamos, de forma real. Entonces hay que tener cuidado al momento de realizar las mediciones, debemos de ser precisos para que ya luego todo eso en el proyecto coincida con lo que está realmente. Bueno, entonces fíjense, ya sabemos que esta inclinación es a lo que se le llama catenaria, o sea, esta diferencia que existe entre la distancia real y la distancia que aquí tenemos nosotros. ¿Qué se hace para reducir la catenaria? En primer lugar, vamos a colocar aquí, este es el número 3, ¿verdad? Cinta. Vamos a decir nosotros que dentro de los factores que influyen en la medición con cinta, ya que estamos hablando de este error catenario, debemos de tomar en cuenta que usted debe ejercer tensión, ¿verdad? O sea, vamos a pedirle a las personas que se encuentran aquí con la medición que no dejen que la cinta quede así encorvada, sino que cada uno de ellos debe de estar ejerciendo tensión hacia afuera, por decirlo así, ¿verdad? Para que la cinta se estire, ¿verdad? Y se logre colocar de manera horizontal. Ese es uno de los puntos, ¿verdad? Ejercer tensión. Otro aspecto es que según los libros dice que usted va a tener distancias máximas de 20 metros cada vez que midamos con cinta. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros si compramos en la ferretería, vamos a querer comprar una cinta de esta y probablemente cuando nosotros lleguemos nos diga el dueño de la ferretería, tenemos cintas de 20 metros, tenemos cintas de 30 metros y tenemos cintas de 50 metros. Entonces usted va a decir, ah bueno, compremos la de 50 porque está económica. Pero realmente, aunque una cinta tenga 50 metros, usted no debería de medir de un solo 50 metros, ¿verdad? Porque por mucho que usted ejerza tensión, siempre le va a pasar eso. Entonces quiere decir que
según el libro, no nos debemos pasar de aquí, ¿verdad? No nos debemos pasar de 20 metros. Entonces, cómprese la de 20 metros, que esa es la distancia máxima que va a medir usted, ¿verdad? Y por lo tanto, si una distancia mide más de 20, quiere decir que usted lo tiene que ir haciendo por partes. Aunque usted diga, por ejemplo, compré una de 30 metros, probablemente, ¿verdad? Aunque tenga 30 metros, los últimos 10 metros de la cinta siempre los va a andar usted nuevo, porque no debería usted medir más de 20. ¿Me entienden? ¿Verdad? Entonces, hay personas que a veces hacen eso, ¿verdad? O alguien dice, ¿tu cinta de cuántos metros es? De 20. Ah, no, yo tengo una mejor porque la mía es de 40, dice la gente. Pero no, ¿verdad? O sea, aunque mida 40 metros la cinta, no deberíamos de pasarnos de 20. Hay que hacer eso, ¿verdad? Ahora, otro aspecto es la temperatura, ¿verdad? ¿Por qué afecta la temperatura? Porque como decíamos, casi siempre los materiales de la cinta son elásticos y por lo tanto, aunque nosotros no lo notemos tanto a simple vista, pero la temperatura también afecta, ¿verdad? Porque obviamente si es un lugar donde la temperatura ambiente es muy caliente, o ahorita en esta temporada del año, ¿verdad? Donde hay verano, usted se dará cuenta entonces que la cinta se pone súper blandita, ¿verdad? Se estira, porque la misma temperatura prácticamente la alargó. De igual manera, si nosotros aquí en nuestro país tuviésemos un clima súper helado, más bien la cinta se va a encoger. Entonces, la temperatura también afecta, ¿verdad? Las mediciones con cinta. Otro aspecto tiene que ver con el caso del viento. El viento afecta a la cinta. Algunas personas no le toman mucha importancia, pero cuando nosotros vamos a lugares que son muy altos o en temporadas del año donde está haciendo bastante viento, aunque usted tense la cinta, el viento siempre la lleva, ¿verdad? Entonces, hay días del año en los cuales probablemente no conviene medir, ¿verdad? O cambiar de método, o sea, no lleve cinta porque probablemente se va a dar cuenta que se la lleva el viento. Y obviamente, pues por mucho que usted esté tensando la cinta, más bien lo más seguro es que la va a romper. Entonces tenga cuidado, ¿verdad? También con este aspecto, el aspecto del viento. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es puede ser si el terreno es muy accidentado o es inclinado, hay que medir por partes, ¿verdad? O sea que tampoco es obligatorio que usted mida 20 metros. Hay lugares en donde no lo va a poder hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va a llegar a medir un terreno y es inclinado, no podemos medir de 20 en 20, tenemos que irlo haciendo por secciones. De igual manera, si usted llegó y se dio cuenta que ese día había viento, no vamos a medir 20, vamos a decir, bueno, ok, haciendo viento, ¿qué podemos hacer? Y damos distancias cortas, probablemente de 5 metros, y van midiendo así por partes, de 5 en 5, porque si le damos 20, nos dimos cuenta que la cinta se la lleva. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Aquí vamos a ver una imagen. Aquí vamos a ver una imagen de un terreno inclinado. Se logra visualizar cuál es la forma que tiene el terreno. Más o menos viene así, ¿verdad? Entonces decíamos, uno de los errores más comunes de las personas que no saben esto es que cuando llegan a realizar las mediciones van con la cinta así, colocándola cerca del suelo y sin tomar en cuenta si las distancias son o no son horizontales, ¿verdad? Entonces la gente empieza a subir los cerros midiendo y dice hay tantos metros para llegar, digamos, desde este punto hasta allá.
Y hay personas que antes, por ejemplo, cuando realizaban mediciones, a veces ni siquiera usaban cinta. Algunas personas a veces hacían mediciones de las propiedades y a veces lo que hacían era que se subían al lugar más alto de la propiedad y tenían la capacidad de ver el terreno y decir, aquí hay como 5 manzanas, y ya le ponían en la escritura, aquí hay 5 manzanas. Entonces ya venía el abuelito de uno y le daba el terreno, ¿verdad? Y tal vez usted decía, bueno, ahora hoy en día, 2026, voy a ir a medir el terreno porque lo vamos a dividir. Y se daba cuenta, por ejemplo, que ya no habían 5 manzanas, sino que solo habían 4. Y ahí es donde empiezan los problemas. Alguien dice, ay, ¿qué pasó? No, mira que yo creo que los vecinos empezaron a agarrar terreno. Porque mi abuelito dijo que nos había dejado 5 manzanas. Y tienen que haber 5 manzanas, dice uno. Pero ¿y cómo midieron? No midieron. O usaron una cinta. Y tal vez la cinta lo usaron así. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Que estas distancias están incorrectas, decíamos. Entonces, hoy en día, que sabemos que esto no se debe hacer así, debemos nosotros, decíamos, tomar en cuenta que nuestro objetivo es tener las distancias de manera horizontal, como dice esto. Aunque el terreno realmente no sea plano, usted debe de medir como que sí es plano. Porque cuando usted construya, usted va a construir de aquí para arriba, ¿verdad? Estos son como que dice sus límites del terreno. Imaginémonos que el día de mañana usted va a construir una vivienda ahí, ¿verdad? Por ejemplo, va a construir ahí una casa, ¿verdad? Y así esos son los límites, ¿verdad? Nadie construye así, ¿verdad? Nadie hace eso, ¿verdad? Entonces por eso es importante que usted no cometa ese error, ¿verdad? Medir de manera inclinada, porque no vamos a construir de manera inclinada, vamos a construir de manera vertical, entonces ocupamos la medida horizontal. ¿Ok? Vamos a ver aquí otra imagen para que visualicemos cómo se realiza la medición de un terreno inclinado por partes, así como les decía. ¿Qué hacemos? Vamos a realizar este procedimiento que vemos ahí en la pantalla. Ahí está la forma del terreno y podemos visualizar la forma del terreno. Un terreno muy inclinado, y sabemos nosotros que aquí en Honduras es lo más común, ¿verdad? Más bien es raro que usted encuentre un terreno plano en Honduras. Y por lo tanto quiere decir que tenemos que acostumbrarnos a tener que realizar mediciones de manera segmentada, ¿verdad? Como que usted está midiendo a través de gradas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocupamos? Ocupamos esto, ocupamos esto, ocupamos esto. Entonces aquí vemos cómo es que se deben colocar las personas que están midiendo un terreno inclinado. Vemos que esta persona que se encuentra aquí sí está agachada con la cinta en el suelo, porque el terreno es inclinado, y la otra persona que está aquí abajo, ¿verdad? Vemos que está usando una plomada para poder visualizar el punto en donde tiene él sujeto la cinta, ¿verdad? Y esta medida que tiene él aquí está garantizando que luego con la plomada va a soltar la plomada, y ahí donde le quede en el suelo es donde usted va a marcar, y luego va a continuar con la medición. Entonces así es como se hacen estas marcaciones en el sitio, ¿verdad? La persona que está más abajo es la que tiene que estar de pie. De igual manera, ustedes al trabajar en grupo, ¿verdad? El más alto del grupo es el que tiene que estar en la parte de abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta persona, obviamente, como es alta, sí va a poder colocar la cinta aquí arriba, ¿verdad? Y la persona que no es tan alta, probablemente puede ser que sí se pueda agachar y que esté aquí arriba, ¿verdad? Entonces ahí no importa. Pero a veces me he fijado en los grupos de laboratorio que es al revés, ¿verdad? A veces dejan al más alto aquí y mandan al más bajo a la parte inferior, y esta persona no puede tal vez sujetar la cinta o no puede aprovechar tal vez su altura para colocar la cinta. Ustedes tengan cuidado en ese aspecto. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta acá. Llevamos 3, ¿verdad? 3 métodos. Nos hacen falta 2 más mañana.